La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de educación continua de Bind Insight, en esta oportunidad con colaboración con Virgen Analizadores, que les ha acercado la invitación. Un gusto para mí compartir la sesión con todos los asistentes. Creo que se está sumando mucha gente, es el horario, así que vamos a dar inicio y bueno, la gente se irá sumando a medida que avance la sesión. Como estaba anunciado para este módulo de hoy, la idea es compartir con ustedes las características, ventajas y funcionalidades de los inmunoensayos de cadenas livianas totales y compararlos con el ensayo de cadenas livianas libres en suero para la determinación fundamental de las cadenas livianas libres en esta muestra. Así que sin más vamos a dar inicio. La sesión va a tener una duración de aproximadamente 40 minutos. Si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas a través del panel de preguntas en cualquier momento que lo deseen. Yo al final de la sesión voy a responderlas. Si no llegamos con el tiempo, se las voy a responder por correo electrónico. La sesión va a estar grabada y también va a estar disponible para todos ustedes para compartir el link. Y como ven, tienen dos documentos en el panel de mandos que tienen en la pantalla también, que se pueden descargar en cualquier momento durante la sesión, o bien también pueden solicitarlos para recibirlos por correo electrónico. Bueno, vamos a ponernos en tema. Vamos a iniciar hablando un poquito de dónde provienen estas cadenas livianas libres que nos interesa medir. Este es un esquema muy sencillo. Lo que vemos son dos células plasmáticas productoras de las inmunoglobulinas. Sobre la izquierda tenemos las células productoras de capa, sobre la derecha las de lambda. Está representado de esta manera porque fisiológicamente contamos con dos células productoras de capa por cada una de lambda, y eso hace entonces que los niveles sean levemente diferentes. También en la representación podemos ver que capa está como un monómero, mientras que lambda está como un dímero. Y ambas cadenas livianas van a formar parte de las inmunoglobulinas, que como todos ustedes saben están compuestas por dos cadenas pesadas y por dos cadenas livianas, ya sea de tipo capa o de tipo lambda. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, los rangos normales son los que tenemos ahora en pantalla. Fortalezco este concepto de rangos normales porque es importante destacar que todas las personas tenemos ciertos niveles de capa y de lambda. Esto es fisiológico, no están únicamente asociadas a discrasias de células plasmáticas o gamopatías monoclonales, sino que la célula plasmática normal va a secretar a circulación el excedente que le quede, el remanente de cadena liviana que no haya formado parte de la inmunoglobulina final. Ese remanente va a salir a circulación y estos entonces son los rangos que encontramos en población sana. También es muy importante, y me han escuchado varias veces mencionar, la relación que existe entre las cantidades de capa y las cantidades de lambda que tiene el paciente o la persona que estamos analizando, porque este es el marcador que vamos a utilizar para destacar la clonalidad. Si una relación de cantidad de capa sobre cantidad de lambda está dentro del rango normal, que según publicaciones internacionales es entre 0,26 y 1,65, estamos confiados de que es poco probable que esa persona tenga o esté padeciendo una gamopatía monoclonal. Mientras que si su relación entre las proteínas difiere de este rango normal, es decir, es menor a 0,26 o mayor a 1,65, es muy probable que sí esté cursando una gamopatía monoclonal, que vamos a tener que dilucidar por otros mecanismos también, a sumar otras pruebas de laboratorio, la clínica del paciente y demás. También es interesante destacar que esos rangos de referencia no son solamente el resultado de la producción por estas células plasmáticas, sino del balance que existe entre la producción y el metabolismo. El metabolismo de las cadenas livianas libres se da a través del riñón, tanto capa como lambda libres van a filtrar a través del glomérulo, que como vemos tiene un tamaño de poro que permite su pasaje en forma prácticamente irrestricta. Y estas pequeñas proteínas van a ser reabsorbidas a nivel del túbulo proximal, que tiene una alta capacidad de reabsorción de estas proteínas pequeñas. Esa capacidad de reabsorción es tan alta que llega hasta 30 gramos por día, que si consideramos la producción normal o fisiológica de las cadenas livianas,
que suele estar alrededor del gramo por día, tenemos una brecha, un umbral interesante antes de saturar al riñón. Y entonces los niveles urinarios que podemos llegar a observar de cadenas livianas libres en esta muestra van a ser función de la producción menos la reabsorción. Recién cuando la producción de estas cadenas livianas libres, ya por un mecanismo patológico, supere el gramo por día, pero hasta tanto no supere los 30 gramos por día, va a ser difícil que podamos encontrar cantidades mensurables en la orina del paciente. ¿Cuándo sí las vamos a poder encontrar? ¿Cuándo realmente se va a observar esta proteinuria de Bell-Jones? Bueno, cuando las cantidades de las cadenas livianas libres supere la capacidad de reabsorción del riñón, y entonces sí, el exceso ya puede ser detectado en esta muestra. Por eso es un punto muy importante a plantearse dónde vamos a hacer las mediciones de estas proteínas, en suero, sin orina. Ya sabemos que la medición en suero tiene sus ventajas, y eso, si bien es parte de otro seminario donde destacamos las particularidades de cada una de las mediciones, vale la pena que sea mencionado. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno en las gamopatías monoclonales. Ustedes saben que este es un proceso tumoral que involucra estas células plasmáticas creciendo de forma descontrolada en la médula ósea con producción de sus proteínas, que van a ser denominadas proteínas monoclonales, que tenemos dos entidades predecesoras al mieloma múltiple sintomático, que son el MGUS y el mieloma múltiple asintomático, pero que cuando estamos en presencia ya del mieloma múltiple que cumple criterios y tiene sintomatología, en este caso vamos a poder dividir, dependiendo del tipo principal de proteína monoclonal que este paciente produzca, a esos mielomas, mielomas de inmunoglobulina intacta, lo que corresponde alrededor del 80% de los pacientes, mielomas de cadena liviana, o los de Bell-Jones, alrededor del 20% de los pacientes, mieloma múltiple no secretor, este pequeño porcentaje. Sabemos también entonces que el laboratorio enfrenta un desafío al tener que investigar desde el inicio de la sospecha clínica por parte del médico qué tipos de proteínas produce este paciente, si produce una, si produce ambas, en qué cantidades lo hace, y poder tipificarlas en forma adecuada. Si bien, como les acabo de comentar, el 80% de los pacientes va a producir inmunoglobulinas intactas, también es cierto que globalmente el 90%, es decir, casi todos estos, y sumado a todos los mielomas de cadena liviana, producen cadenas livianas libres en suero. Entonces se nos plantean la posibilidad que vamos a observar en la gran mayoría de los pacientes que produzcan ambas proteínas monoclonales, tanto la inmunoglobulina intacta como su cadena liviana libre asociada. Entonces hacemos uso de las herramientas de laboratorio disponibles para la investigación de estas proteínas. Sabemos que la electroforesis de proteínas en suero nos va a permitir semi-cuantificar o cuantificar estas proteínas, estas inmunoglobulinas, que van a circular en general en gramos por litro, donde vamos a poder observar estas bandas y cuantificarlas dependiendo del tipo de medición que se tenga en el laboratorio, para obtener entonces el pico monoclonal, la región, la fracción, las cantidades relativas, etc. Con respecto a las cadenas livianas libres monoclonales, históricamente se utilizaba la electroforesis de proteínas en orina. Sabemos que a partir del 2001, que estaba disponible el ensayo de cadenas livianas libres en suero, es una medición recomendada y de preferencia se sugiere poder hacer esta medición en suero por las ventajas que esto representa, fundamentalmente por una mayor sensibilidad en la detección, también por poder medirlas en suero y no tener que esperar a que crezca esa cantidad de proteína monoclonal, que sature el riñón y que puedan aparecer entonces en la orina. Por eso se prefiere básicamente, y porque técnicamente es más simple y no depende tanto de la subjetividad de interpretación poder hacer este ensayo de cadenas livianas libres en el suero. Entonces vamos a hablar un poco más de cómo se maneja este ensayo, de qué se trata. Es un inmunoensayo, está compuesto por un reactivo que es un suero policlonal, el cual se obtiene en oveja y está potenciado con látex. Los anticuerpos del reactivo están dirigidos hacia epitopes que se encuentran en la región constante de las cadenas livianas, tanto capa como lambda. En pantalla lo vemos resaltado en amarillo. Esta superficie expuesta es la que va a quedar disponible para reaccionar con el reactivo de detección de cadenas livianas libres,
Y este nombre lo destaco porque justamente si observamos a la cadena liviana formando parte de la inmunoglobulina intacta, en el esquema de la izquierda, vamos a observar que la cadena pesada tapa o oculta, no permite el acceso del reactivo para la detección de la cadena liviana. Esto hace entonces que el reactivo sea específico para las formas libres y que las pueda detectar cuando éstas circulan como tales. No detecta inmunoglobulinas bajo ningún concepto. Nuevamente destaco los rangos normales, tanto de capa como de lambda, como de la relación capa sobre lambda. Es fundamental a tener en consideración en las mediciones basales del paciente, es decir, en el encuentro, en el screening que estamos haciendo para la primera investigación de una sospecha de una gamopatía monoclonal, una displasia de células plasmáticas. Pero muy bien, el seminario que nos ocupa hoy va a tratar de echar un poco de luz sobre las diferencias que existen entre el ensayo de cadenas livianas totales y libres. A modo general, les voy a comentar que el ensayo de cadena liviana libre en suero va a medir estas formas de capa libre o de lambda libre, tal como se los comenté en el esquema anterior. Lo hace en miligramos por litro. Esta es la cuantificación que nos va a permitir evaluar la cantidad de capa libre del paciente, la cantidad de lambda libre del paciente, y nos va a permitir realizar el cálculo de capa sobre lambda libres, que es, como les comentaba, el biomarcador para mieloma. Por otro lado, los ensayos que miden capa total o lambda total van a detectar y cuantificar todos los tipos de capa posibles presentes en ese paciente. Es decir, capa unida IgG, capa unida IgA, capa unida IgM, IgD, IgE y capa libre. Lo mismo hacen con lambda. Miden básicamente todas las formas de lambda posible, donde la lambda libre que observamos es solamente una pequeña fracción del conjunto total de lambda o capa que se va a estar midiendo. Por eso las unidades están en gramos por litro, porque básicamente lo que está midiendo es la mitad de los anticuerpos en cada una de estas dos mediciones. El cálculo que va a permitir es una relación entre capa y lambda total, y hay distintos fabricantes que elaboran y producen y comercializan este reactivo. Esquemáticamente, el ensayo de capa total, como les decía, va a medir y cuantificar todas las formas de capa posibles presentes en la muestra del paciente, ya sea unida a IgG, a IgA, a todas las inmunoglobulinas, y también la capa libre que tenga el paciente. Por eso vamos a cuantificar en gramos por litro, porque estamos midiendo básicamente anticuerpos. En una gran masa de anticuerpos, la fracción de cadena liviana libre es muy baja en una situación normal, pero incluso en pacientes con alta producción de estas cadenas livianas, frente a la gran masa de inmunoglobulinas circulantes, también puede ser una fracción muy pequeña. Por el contrario, cuando vamos a medir con el ensayo de cadena liviana libre capa, vamos a estar cuantificando y detectando solamente las formas libres de capa, es decir, la cadena liviana libre, y no hay interacción o reactividad cruzada con las inmunoglobulinas que contengan capa, ni por supuesto con lambda libre. Esto nos permite entonces hacer una cuantificación más específica, poder medir y cuantificar realmente en las unidades en las cuales estas proteínas circulan, que son los miligramos por litro. Vamos a ir a un ejemplo concreto, ya una persona con un nivel muy elevado. Si recuerdan, los niveles normales que habíamos planteado llegan alrededor de 20-25 miligramos por litro. Supongamos que este paciente tiene un valor de capa libre en suero de 500 miligramos por litro, es decir, una masa importante de producción de esta proteína en forma monoclonal o patológica. Al medir con el ensayo de capa total, la medición puede tranquilamente dar normal, porque 500 miligramos por litro, es decir, 0,1 gramos por litro, es muy bajo comparado con la gran masa, nuevamente, de proteína que estoy midiendo total, ¿sí? Si estoy en el orden de los 10 gramos por litro, una variación de medio gramo no me va a implicar salir por fuera del rango normal, que en este caso es de 6.29 a 13.5, y no lo voy a poder detectar como una alteración. En la relación de capa lambda total, esta cuantificación, esta valoración también me va a dar normal por lo mismo. Por el contrario, si hacemos la medición con el ensayo de cadenas livianas libres en el suero, voy a poder medir concretamente la proteína de interés, el marcador tumoral que estoy buscando, en este caso es la cadena liviana libre capa, que es lo que el paciente produce a raíz de
su tumor de células plasmáticas productor de capa libre, voy a poder cuantificarlo perfectamente, 500 miligramos por litro, voy a poder contrastarlo contra el rango de referencia normal, sabiendo que está muy elevado, por encima de los 19.4 miligramos por litro de punto de corte superior para el valor de capa libre, y me va a permitir hacer una correcta relación entre capa y lambda, mostrando que estos valores están alterados y por lo tanto tengo presencia del biomarcador. ¿Por qué las diferencias? Básicamente están asociadas a dónde se encuentra el epitope de detección en el caso del ensayo de las cadenas livianas totales, como vimos en todos los tipos de capa o de lambda posibles, unidos o libres. El epitope de reacción para el reactivo se encuentra en la región concentrada bien, pero en la parte exterior de la proteína, lo cual hace que sea accesible al reactivo tanto en la forma libre como en la forma unida. Por eso va a poder medir todas las formas de capa o de lambda presentes en el suero del paciente. Vamos a ir entonces ahora ya no a generalidades, sino a datos concretos, publicaciones de diferentes autores que evaluaron un poco más en profundidad estos ensayos, mostrando entonces así sus resultados. En esta publicación se analizaron pacientes, 44 pacientes diagnosticados con mieloma múltiple que tenían bandas monoclonales en la inmunofijación. Teníamos 22 pacientes y una mezcla libre. Si analizamos los resultados de cadenas livianas libres totales y cadenas livianas totales y cadenas livianas libres sobre la derecha, lo que podemos observar que el ensayo de las cadenas livianas totales en la relación capa sobre lambda dio positivo para un 54.5% de los pacientes, mientras que el total detectado por el ensayo de cadenas livianas libres en el suero fue el 86.4%. Recordemos que tenemos una población mixta entre pacientes con mieloma múltiple de cadena liviana capa, 100% detectados por el ensayo de cadenas livianas libres en suero, y una población mixta de mielomas múltiples de inmunoglobulina intacta, entre los que son IgG capa y los IgA capa, ¿sí? De todos ellos, como saben, hay un porcentaje alto que también presenta cadenas livianas libres. Ya vemos en esta primera parte de la publicación que la diferencia de sensibilidad de detección del ensayo de cadenas livianas libres es muy superior al ensayo de cadenas livianas totales. Para lambda, en la misma publicación, tenían un grupo de pacientes con mieloma múltiple de cadena liviana lambda, que correspondían a 8 de los 18 totales incluidos en este estudio, que eran pacientes con mieloma con bandas positivas en la inmunofijación, ya sean cadenas lambdas, IgG lambda o IgA lambda, y lo que se observa es que el ensayo de cadenas totales arrojó una sensibilidad de detección de 55.5%, mientras que el ensayo de cadenas livianas libres pudo cuantificarse con una sensibilidad de 88.9% en esta corte de pacientes analizadas en este estudio. Entonces, si comparamos la sensibilidad diagnóstica, el ensayo de cadenas livianas libres claramente es superior al ensayo de cadenas livianas totales, tanto para capa como para lambda, considerando estas muestras que tenían bandas positivas y habían sido tipificadas por inmunofijación en suero. Otro estudio, publicado ya hace algún tiempo, donde también se comparan evaluaciones de cadenas livianas por el ensayo de cadenas totales y por el ensayo de cadenas livianas libres. En este caso se trata de 16 pacientes con mieloma múltiple de cadena liviana, un grupo que eran excretores de capa representados por los cuadrados en negro y los lambda por los triángulos en azul. A la derecha, en el gráfico de la derecha, lo que observamos es aquellos que tenían una alteración en la relación capa-lambda libre, es decir, medidos por el ensayo de cadenas livianas libres, y vemos que 100% de ellos está representado como con un cociente capa sobre lambda alterado, superior a 1,65, que son los puntos negros, digamos, los cuadrados en negro,
representando a estos mielomas de tipo kappa, y todos los triángulos azules con una relación kappa sobre lambda disminuida, justificando justamente la secreción exacerbada de lambda libre en suero en estos pacientes. Por el contrario, si observamos qué es lo que ocurrió con las mismas muestras al ser evaluadas con el ensayo de cadenas livianas totales, observamos que hay un grupo de pacientes que cae dentro del rango normal de relación kappa-lambda, es decir, no nos permite el ensayo identificarlos como con una alteración de este marcador, por lo tanto no se consideran anormales o con sospecha de una gamopatía monoclonal, y hay solamente 5 de los 16 pacientes que muestran una alteración en la relación kappa sobre lambda. Hay dos de los mielomas kappa detectados, 2 de los mielomas lambda detectados, y este mieloma, que en realidad era un mieloma lambda, se dio el resultado como una alteración como si fuese un kappa, pero en realidad este es un error del ensayo. Este es un paciente de tipo lambda, verificado por inmunofijación, entonces sabemos que realmente era lambda y debería haber estado en la parte inferior. Como vemos, también es mucha la diferencia de sensibilidad que presentan los dos ensayos. Este otro estudio es más cercano a nosotros porque ha sido realizado en Brasil por el grupo de la doctora Bañungría, y nuevamente comparan el ensayo de cadenas livianas totales con respecto al ensayo, a la performance del ensayo de cadenas livianas libres en mielomas múltiples de cadena liviana. Está esquematizado en la misma forma que el estudio anterior. Sobre la derecha tenemos el análisis realizado con el ensayo de cadenas livianas libres, en el gráfico de la izquierda con el ensayo de cadenas livianas totales. Como referencia tenemos cruces en rojo que corresponden a donantes sanos de sangre que se usaron para la evaluación de los rangos de referencia normal. Las dos líneas paralelas están conteniendo el rango inferior y superior de la relación normal entre kappa y lambda, es decir, entre 0,26 y 1,65. Todos los cuadrados son mielomas de tipo kappa, todos los triángulos son mielomas de tipo lambda. La diferencia es que los cuadrados, todos los que esté relleno, digamos completo, se tratan de muestras al diagnóstico, mientras que tanto los cuadrados como los triángulos, que solamente es el exterior, se trata de muestras al monitoreo. En el ensayo de cadenas livianas libres, es decir, el gráfico de la derecha, vemos que hay una serie de muestras detectadas, tanto para kappa libre en suero como para lambda. Es importantísimo detectar y evaluar que todos los pacientes al diagnóstico, tanto kappa como lambda, fueron correctamente identificados por el ensayo de cadenas livianas libres en suero como teniendo una relación kappa-lambda alterada. Luego tenemos una serie de pacientes que todavía tienen valores alterados, aunque están en monitoreo, tienen valores alterados tanto de kappa, los vemos abajo a la derecha, como de lambda, arriba a la izquierda, que esperemos irán normalizando esos valores a medida que avance la terapia y hacia el final del esquema terapéutico se espera que todos ellos entren de rango normal, lo que avalaría, por ejemplo, un grado de respuesta completa estricta si es que se cumple el resto de los criterios. Pero lo importante para destacar es que al diagnóstico el 100% de las muestras fueron detectadas correctamente. Si lo contrastamos con el gráfico de la izquierda, donde se analizan las mismas muestras, pero con el ensayo de cadenas livianas totales, lo que observamos es que hay muy poca sensibilidad de detección, solamente un paciente con diagnóstico de mieloma múltiple de cadena liviana lambda detectado, todos los kappa dados como una relación normal entre kappa y lambda, lo que no nos impide detectarlos correctamente. Siempre asociemos esto de no detectar correctamente con un retraso en el diagnóstico, porque si en el momento en que el médico deriva al paciente al laboratorio para hacer este tipo de análisis e investigaciones, el laboratorio da un resultado de valoración normal, puede ocurrir un desvío en esa sospecha diagnóstica, puede ocurrir que tarden mucho en pedir pruebas confirmatorias u otro tipo de análisis sospechando la misma patología, se puede retrasar mucho el diagnóstico de estos pacientes si no damos los resultados adecuados en el momento adecuado. Entonces, analizando nuevamente este trabajo de la doctora Bañungría, en el momento del diagnóstico se habían incorporado 11 pacientes. Con el ensayo de cadenas livianas totales se tuvo una sensibilidad del 18%,
y un 100% de sensibilidad diagnóstica con el ensayo de cadenas livianas libres en suero. Esto es un ensayo, un estudio muy chiquitito que se hizo en un hospital de Perú. Vamos a mantenerlo en reserva, pero la idea es compartir con ustedes sus resultados. Era un hospital que hacía de rutina el ensayo de cadenas totales, y cuando por sugerencia de los hematólogos les pidieron que incluyan el ensayo de cadenas livianas libres, se les presentó la duda de si era mejor o no, qué hacer, por qué y demás. Analizaron 17 muestras de pacientes con mieloma múltiple de cadena liviana, y están representados aquí los tres donde obtuvieron resultados más llamativos. En el paciente 1, el resultado de capa libre en suero dio 46 miligramos por litro, estaba confirmado por la inmunofijación que mostraba un IgG de tipo capa, mientras que el ensayo de capa total dio un valor normal dentro del rango de referencia para el kit. En el paciente número 2, era un paciente de tipo lambda, se observa una valoración por el ensayo de cadenas livianas libres de 225.2 miligramos por litro, confirmado por la inmunofijación, y de vuelta a valores normales para el ensayo de cadenas totales. Y en el último paciente, lambda también, 511.1 miligramos por litro, con una inmunofijación mostrando una IgG lambda, y el resultado del ensayo de cadenas totales, dando lambda por debajo del valor inferior del rango normal para ese ensayo en ese equipo, ¿sí? Por lo tanto, las conclusiones de este laboratorio fue que obtuvieron una sensibilidad muy inferior, un 82% contra el 100%, eran pacientes que no habían podido ser correctamente identificados en la cohorte, y el laboratorio entonces dejó de usar el ensayo de cadenas totales y sigue ofreciendo en este momento el ensayo de cadenas livianas libres. Otro estudio de México, del doctor Luis Argüelles, de la clínica de Puebla, muestra una sensibilidad diagnóstica muy disminuida por el ensayo de cadenas livianas totales, solo del 45%, comparado con las técnicas electroforéticas incluso. En este momento no habían comenzado a incorporar el ensayo de cadenas livianas libres, pero sí el estudio enfatiza que el método recomendado es el ensayo de cadenas livianas libres, y que ellos estaban utilizando uno que no era adecuado, que no cumplía los estándares de sensibilidad adecuada. Esto se complementó con una carta al editor donde se afianzaron y profundizaron esas diferencias entre ambos ensayos para complementar la información proporcionada por el estudio. Y también en la revista hematológica de México se hizo una revisión completa y está disponible también para ustedes si necesitan tenerla como material de apoyo. Y siguiendo con los análisis o los estudios regionales, en el Hospital de Clínicas de Montevideo, la Clínica de Mieloma publicó hace un tiempo en uno de los congresos internacionales cómo había sido la performance del ensayo de cadenas livianas libres comparado con el ensayo de cadenas totales para la detección de mieloma múltiple, y vamos a destacar sus resultados en cuanto a la sensibilidad tanto para el mieloma de cadena liviana como para el de mieloma de inmunoglobulina intacta o total. Fue 100% al combinar el ensayo de cadenas livianas libres con la electroforesis de proteínas en suero. Tal es la recomendación del International Myeloma Working Group. Y comparado con el esquema anterior que ellos utilizaban, que era el ensayo de cadenas livianas totales con la electroforesis de proteínas en suero, con un 60% de sensibilidad para las muestras de mieloma múltiple de cadena liviana, con un 94% de sensibilidad para las muestras de mieloma múltiple inmunoglobulina intacta, otorgada fundamentalmente por la electroforesis, y con un global de sensibilidad del 82%. En muchos de los casos coinciden estos valores en los distintos estudios que estamos mostrando, siempre mostrando la superioridad en sensibilidad en ensayo de cadenas livianas libres. Y sí quiero compartir, para terminar de mostrarles algunos de las publicaciones, un caso muy confuso. Es un reporte de caso publicado hace un tiempo, no hace mucho tiempo, sobre un mieloma no secretorio, una amiloidosis que tenía proteinuria en rango nefrotóxico. Y en los métodos, estos autores mencionan que las mediciones de cadenas livianas libres en suero
lambda y kappa, y el ratio, o sea, el cociente de las cadenas livianas libres, y que se habían hecho mediciones de niveles de IgG, IgA, IgM, y todo se mostró normal, bla, bla, bla. Lo que es muy llamativo son los valores normales que están describiendo en la metodología, en este trabajo, en este artículo, donde hablan de lambda de 90 a 210 miligramos por decilitro y de kappa 170 a 370 miligramos por decilitro. Y esto es, en realidad, si la convertimos, 0,9 a 2,1 gramos por litro y 1,7 a 3,7 gramos por litro, que coincide en realidad con el ensayo de cadenas livianas totales y no con el ensayo de cadenas livianas libres, como mencionan los autores en su propio artículo. Entonces, también atención, porque puede haber mucha confusión entre lo que a veces el médico solicita, lo que quiere, cómo lo pide, cómo lo recibe el laboratorio, qué están haciendo en un caso o en el otro. Mucho cuidado con también qué se reporta. Nos pasó hace poco en un laboratorio de un país vecino que estaban reportando cadenas livianas libres, creyendo genuinamente que estaban haciendo el ensayo correcto, y en realidad estaban haciendo uno de los ensayos de cadenas livianas totales. Bueno, este es otro de los casos entonces. Para reforzar entonces estos conceptos, simplemente recordarles que el ensayo de cadenas livianas libres en suero es el único ensayo que está recomendado hoy por hoy en las guías del International Myeloma Working Group, ya desde el 2009, con las guías que salieron para el análisis inicial de mieloma múltiple y enfermedades relacionadas. Ustedes saben que lo que se sugiere en estas guías internacionales para el análisis de cadena liviana es, ante la sospecha de una gamopatía monoclonal, solicitar al laboratorio la combinación en suero de la electroforesis de proteínas en suero junto con el ensayo de cadenas livianas libres en suero, que si una o ambas de estas dos determinaciones da positivo, vamos a realizar una inmunofijación en suero para poder tipificar y terminar de detectar esa gamopatía monoclonal, pero que también las guías sugieren que si ambas pruebas dan negativo, pero se sospecha de una amiloidosis primaria, recién en esos casos se puede solicitar, se debe solicitar la orina a 24 horas para poder realizar la inmunofijación en suero y en orina y terminar de hallar quizás esa amiloidosis sospechada con esta prueba específica, que se solicita no tanto por la mayor sensibilidad, sino por el potencial daño renal que pueden tener los pacientes con amiloidosis, lo que hace que puedan presentar proteínas en orina sin tener el correlato en el suero detectado. Sabemos que el 96% aproximadamente de los pacientes con amiloidosis primarias va a tener cadenas livianas libres detectadas en suero, pero para cubrir ese 4% que pudiesen no tener cadenas livianas libres positivas, se solicita entonces la orina de 24 horas para la inmunofijación. Pero el esquema inicial, como decimos, se basa solo en suero, con la combinación de electroforesis y cadenas livianas libres. Es un poco más desarrollado hacia dónde apuntan estas recomendaciones internacionales, simplificado ante la sospecha de mieloma, cadenas livianas, electroforesis y la inmunofijación como reflejo. Y también hemos compartido en algunas otras sesiones las actualizaciones sobre estos criterios para el diagnóstico de mieloma. Ustedes saben que ya hoy por hoy la sintomatología asociada al daño orgánico atribuible al mieloma ya no es requerida para el diagnóstico inicial. La idea parte de las recomendaciones del International Myeloma Working Group que actualizó en el 2014, planteando la necesidad de hacer un diagnóstico temprano, de no esperar a tener un daño orgánico avanzado para poder hacer el diagnóstico de mieloma, sino poder comenzar a tratar a ese paciente lo antes posible cuando se presenten ciertas características. Esas son la presencia de más de 10% de células plasmáticas clonales en la médula ósea, ya sea por biopsia, por aspirado, y uno o más de los biomarcadores de malignidad que exponen en la recomendación del 2014, que están en pantalla, son la presencia de células plasmáticas clonales en la médula ósea mayor del 60%, una relación de cadenas livianas libres
involucrada como no involucrada mayor o igual a 100, o más de una lesión focal por estudios de resonancia magnética. Si alguno de estos marcadores estuviese presente junto con esa médula que mencionamos, es criterio suficiente para diagnosticar a ese paciente con mieloma y que pueda iniciar su tratamiento. Por supuesto que si tiene presente algunos de los criterios CRAB, esto sigue siendo mieloma. Por eso vamos a resumir en estas recomendaciones del International Myeloma Working Group las implementaciones en la práctica de rutina, el diagnóstico quedaría contemplado con la presencia de estas células plasmáticas clonales en la médula ósea, alguno de los criterios CRAB. Si el paciente no tuviese criterios CRAB, si tuviese alguno de los biomarcadores de mieloma, como por ejemplo una relación de cadenas livianas libres, como tumoral sobre no tumoral o involucrada sobre no involucrada, mayor o igual a 100, esto es un paciente con mieloma, es decir, el conjunto de estos eventos hoy se definen como eventos definitorios de mieloma, según el International Myeloma Working Group, y forman parte de los nuevos criterios actualizados de diagnóstico para el mieloma múltiple. Recuerden también que como guía o sugerencia, nosotros proporcionamos este tipo de análisis sobre las cadenas livianas libres, donde tenemos sectorizados en los gráficos los niveles bajos, normales y altos, tanto de capa como de lambda, las líneas paralelas que corresponden al valor de punto más bajo y superior de la relación capa sobre lambda, es decir, 0,26 y 1,65, y de alguna manera poder ayudar o orientar a la interpretación de los valores que se obtengan para los pacientes en los distintos sectores. Ese gráfico viene acompañado por esta tabla que suele ayudar o sugerir alguna interpretación que por supuesto se tiene que confirmar con el resto de las evaluaciones. Vamos a hacer por último un resumen de cómo ha ido evolucionando esta herramienta diagnóstica. Fue establecida y disponible para su comercialización a partir del año 2001. En el 2006 el International Myeloma Working Group la incorpora por primera vez en sus guías de sugerencias en uso para las categorías de respuesta completa y digamos, la categorización del paciente en la respuesta al tratamiento. En el 2009 se sugiere como parte del panel diagnóstico inicial, haciendo más simple y eficiente este esquema, sumándolo a la electroforesis y la inmunofijación en una base de análisis solo en suero. En el 2011 las guías de Estados Unidos también lo incorporan. En el 2014 es parte de uno de los 3 biomarcadores reconocidos como aquellos que definen al mieloma múltiple y que se deben buscar para poder hacer un diagnóstico temprano. Y en el 2016 las guías NICE también de Inglaterra lo vuelven a mencionar e incorporar como prueba recomendada en el estudio inicial de búsqueda de mieloma múltiple. En resumen, los ensayos de cadenas ligeras totales y libres no son intercambiables, no miden lo mismo, estamos haciendo determinaciones de proteínas diferentes, en formas diferentes, entonces no pueden ser utilizados en forma intercambiable. Es importante obtener un resultado numérico en cada determinación. Cuando estamos evaluándolo, tanto capa como lambda, es importante la valoración numérica para poder hacer la relación capa sobre lambda y no informar menor de o mayor de, porque eso no permite hacer una relación, un ratio correcto, un cociente correcto para la evaluación inicial y a partir de allí los subsiguientes monitoreos del paciente. El único ensayo de cadenas ligeras que está avalado internacionalmente para su uso clínico es el ensayo de cadenas livianas libres en suero. Freelite, comparado con los de cadenas totales, no están sugeridos en ninguna guía ni internacional ni nacional para su uso. Por su alta sensibilidad, los valores anormales de Freelite pueden dar información sobre recaídas tempranas, enfermedades residuales en pacientes sin recuperación, es decir, nos proporciona información adicional que se va a poder valorar en el conjunto total del paciente, es decir, la clínica, más otros ensayos de laboratorio que se realicen para ese fin, pero sí nos va a poder dar información clínica relevante adicional a lo que estamos buscando, más allá de la mera valoración de las dos proteínas. Muchísimas gracias por este tiempo. Ahora sí, si tienen preguntas, por favor, hacen el panel de preguntas y las vamos a ir contestando a medida que aparezcan.
Bueno, una excelente pregunta que llega a través del panel de preguntas, si es posible indicar o recomendar algún protocolo para verificar linealidad en estos ensayos, qué se sugiere realizar cuando se comprueba que hay una falta de linealidad en un caso particular. Es excelente. Muy importante destacar también, exacto, los artefactos o las dificultades técnicas que podamos tener con este ensayo. Con el de cadenas totales no puedo hablar porque no lo manejo. Con el ensayo de cadenas livianas libres hay fenómenos que se pueden observar, como la falta de linealidad, el efecto matriz, el exceso de antígeno. Son todos artefactos técnicos que sufre cualquier inmunoensayo, en particular para el ensayo de cadenas livianas libres. En el inserto del reactivo hay una explicación de cómo evaluar y cubrir posiblemente cada uno de estas fallas técnicas que pueden ser inherentes al inmunoensayo, pero está expuesto cómo distinguir, por ejemplo, una falta de linealidad, una no linealidad o un exceso de antígeno, si es que el equipo no lo detecta en forma automática el efecto persona. También el efecto matriz y demás. Está explicado específicamente en el inserto del kit, del ensayo, cómo proceder para verificar cada uno de estos aspectos. Muchas gracias por la consulta. No lo había mencionado, así que excelente poder enfatizar sobre esto también. Digamos, si bien son todas cuestiones técnicas que tienen una baja incidencia, estamos hablando de 1, 2, 3% no más, es importante saber cómo manejar esas muestras y cómo reportarlas. Otro de lo que puede ocurrir es la polimerización de las cadenas livianas libres monoclonales. Esto depende mucho de el paciente y de la muestra de ese paciente. Lo que solemos ver es que si es un paciente que tiene ese comportamiento, va a seguir comportándose de la misma manera a lo largo de todo el tratamiento, y entonces también está explicado en el inserto cómo proceder con cada una de estas situaciones particulares. ¿Alguna otra pregunta? Como les dije, este seminario queda grabado, van a poder recibir el link para acceder a la grabación y también la presentación si la desean, así como los dos documentos que les dejé colocados en el panel para que puedan bajarlos cuando lo deseen o también recibirlos por correo, no hay ningún problema. Y bueno, toda la información que deseen compartir durante la sesión, cualquiera de esos trabajos está disponible también para ustedes. Y si así lo desean, no tienen más que solicitarlo. Bueno, si no hay más preguntas, estamos en tiempo cumplido. Les voy a agradecer enormemente el interés y la participación. Como siempre, es un gusto compartir con colegas este tipo de informaciones y quedo a su total disposición por si tienen consultas adicionales o necesidad de comunicación de cualquier tipo. Está mi correo, mi teléfono en pantalla. También a través de la gente de VG Analizadores nos pueden contactar cuando lo necesiten, y gracias a ellos por la difusión de este seminario. Sí, creo que hay una pregunta más. A ver. Bueno, nos llega, la podemos hacer, acá está. En pacientes con amiloidosis, ¿cómo se evalúan los valores de cadenas livianas libres? En realidad el rango de referencia habla de pacientes sin o con discrasia de células plasmáticas en las evaluaciones realizadas en los trabajos originales. Se aplicaría el mismo rango de referencia al paciente con amiloidosis. En caso de que dé una alteración en la relación kappa-lambda, tenemos esta sospecha. El llegar al diagnóstico de mieloma o de amiloidosis no va a pasar exclusivamente por los valores de Freelite, sino por el resto de las evaluaciones complementarias que van a realizar sobre uno u otro caso. Y ahí es donde van a tener, digamos, el diagnóstico definitivo. Cada uno corre por carriles diferentes, pero las evaluaciones de los valores se hacen de la misma manera que se hace para cualquier displasia de célula plasmática. En general, en suero, como les decía, 96% de los pacientes de amiloidosis primaria está publicado que tienen valores anormales de cadenas livianas libres en suero.
En la orina, la detección es si no da positivo ninguna de las evaluaciones en suero. Y en ese caso, la referencia de los valores normales no la tengo en mente, pero también está en el inserto del ensayo. También figura allí los valores de referencia en la orina, en el caso de tener que buscarlo en esta muestra. Si alguno no es usuario de este ensayo de cadenas livianas libres en suero y necesita el inserto para poder mirar estos detalles, también, por supuesto, nos lo pueden solicitar para tener toda la información a mano, ¿sí? Yo estoy asumiendo que muchos de ustedes ya la conocen, pero quizás están todavía en etapas de evaluación para ver qué ensayo utilizar y demás, o utilizan cadenas totales y quieren cambiarse a cadenas livianas libres. Por supuesto que toda la información que necesiten pueden solicitarnosla. Muchísimas gracias, ahora sí, a todos ustedes y espero encontrarnos nuevamente pronto. Que tengan muy buenas tardes.